¿Alguna vez te has dejado llevar por tus impulsos y la respuesta que recibiste te dejó sin palabras? Eso es exactamente lo que le sucedió al protagonista de esta historia, cuya moraleja puede ayudarte a saber cuándo es mejor pensar antes de hablar. Rick era un muchacho de Carolina del Sur, nacido y criado en aquellos pueblos de Norteamérica. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras. Es normal que las personas hagan su vida en la misma ciudad para recibir donde nacen. todo mi contenido. Muy pocos buscan mudarse a ciudades más grandes, pues no ven la necesidad y gustan de su vida tranquila. Ese no era el caso de Rick. Rick era un muchacho con ganas de conocer el mundo y demostrar que era digno de hacer grandes cosas. Sus padres eran gente simple. Su madre se encargó de criarlos a él y a sus hermanos y estaba satisfecha con su vida. Su padre fue un agricultor toda su vida y estaba irremediablemente unido a aquellos paisajes nebulosos con veranos secos y calientes. Sin embargo, si le hubieran inculcado algo que lo definiera como persona, un sentido muy fuerte de pertenencia y nacionalismo. Para ellos no había mejor país que el suyo, ni más rico ni más grande. Veían con malos ojos a los extranjeros, quienes habían aumentado su número en el estado desde que Rick era un adolescente. Sentían que eran personas caprichosas que no se conformaban con la suerte que les había tocado y venían a su país a robar trabajo, dinero, tierras y personas, pues muchos buscaban mantener una relación con un ciudadano estadounidense para conseguir una residencia. Cuando Rick cumplió los 18 años, estaba listo para dejar su hogar. Se moría de ganas por salir de su pequeño pueblo y conocer otras ciudades. Había trabajado en empleos parciales durante los 3 últimos años. Para ese momento, en específico, consiguiendo reunir una buena cantidad. Se despidió de sus padres, quienes se sentían aliviados de que uno de sus hijos fuera tan trabajador y les permitiera un respiro para poder concentrarse en sus hijos más pequeños. Rick comenzó su nueva vida en Atlanta, en donde continuó trabajando mientras conocía y hacía turismo. Luego, se decidió a bajar más hacia el sur, hacia Jacksonville. Allí hizo muchas buenas amistades, quienes le recomendaron que, si en verdad quería hacer dinero y prosperar, tenía que probar suerte en Orlando y Miami. Miami, la verdad no me encanta mucho la idea de estar rodeado de latinos que se pasan por allí como si fuera su país. Amigo, le dijo uno de sus compañeros de turno en una fábrica de vidrio, tienes que adaptarte a los nuevos tiempos. Piénsalo, tú eres un ciudadano por nacimiento, tienes toda la ventaja, no te faltarán las ofertas de empleo, además de que las chicas latinas son muy hermosas. A Rick no le convencía mucho ese planteamiento, pero pensó que si realmente quería recorrer toda la extensión de su país, indudablemente debía estar al menos una vez en aquellas ciudades de Florida. Bueno, quizás vaya, solo para decir que al menos estuve allí una vez en mi vida, le dijo Rick. Su amigo se alegró y prometió pasarle un contacto de su antiguo jefe para que al menos tuviese un empleo al llegar a Miami. Rick emprendió su viaje un mes después. Había estado hablando por mensajes con el hombre a quien su amigo recomendó, quien supuestamente se hacía llamar Hor. El muchacho pensó que era un nombre muy extraño, pero no le dio más importancia. Había acordado que el muchacho empezaría medio turno como camarero. De esa forma, podría trabajar medio turno nocturno como guardia de seguridad en un club. Llegar a aquella ciudad costera supuso para Rick un enorme shock. Si bien estaba acostumbrado a ver personas de otras nacionalidades, no estaba preparado para aquello. Miami era sin duda una ciudad hispanohablante. No es que no se hable inglés, pero a su alrededor todo sonaba a español. Incluso los canales de televisión abierta tenían su señal en español y no dejaban de dar noticias sobre México, Guatemala o Venezuela. Era como si hubiera atravesado una puerta hacia una ciudad extraña, donde todos venían de lugares diferentes y nadie era de donde se suponía debían ser, si estaban viviendo en Estados Unidos. Esta ciudad va a enloquecerme, se decía cada día al caminar por sus calles.
Dio las gracias silenciosamente cuando vio que su casero era un hombre de unos 50 años, venido de Chicago, nada que ver con países extranjeros. No tuvo la misma suerte al darse cuenta de que el nombre de su jefe no era Joe Richardson, como se lo había imaginado. En realidad era una forma elegante de acortar: Jonás Rivera. Rick apenas si pudo disimular su conmoción al darse cuenta de su equivocación. Su nuevo jefe lo recibió con un fuerte acento mexicano. «Entre, mijito, entre. ¿Cómo estás? Yo soy Jonás Rivera, pero todos me dicen Jo, más fácil de recordar para los gringos. John me habló de ti, me dijo que eras trabajador. Espero que sea así porque aquí tenemos mucho trabajo». Rick apenas lograba entender aquel inglés salpicado de palabras latinas. Sí, soy buen trabajador. Soy Rick Brown. ¿Cuándo inicio? Ese es el ánimo que estoy buscando. Excelente. Cámbiate con este uniforme y busca a Raúl. Él te va a enseñar lo que tienes que hacer. Rick comprendió lo que le ordenaron, así que tomó su nuevo uniforme y se dirigió al baño para cambiarse. Agradeció que la ropa estuviera limpia, pero se regañó a sí mismo por no haber verificado la identidad de su empleador. En la conversación, Jonás le había pasado fotos del restaurante. Obviamente era un restaurante de comida mexicana, pero pensaba que se trataba de un hombre anglosajón a quien se le había ocurrido la idea de abrir un restaurante de comida mexicana en Miami. Se reprendió el haber sido tan tonto antes de salir del baño, pero se comenzaba a dar cuenta de que era muy difícil permanecer en el lado norteamericano en una ciudad como aquella. Al conocer a Raúl, el jefe de camareros, se dio cuenta de que debería hacer uso de toda su tolerancia y paciencia. «Hola, eres el nuevo, ¿no? Pues bienvenido a Miami». Rick solo guardó silencio, pues le había hablado en español y él apenas si entendía lo básico, no digamos ya mantener una conversación. Al ver que Rick no le devolvía el saludo, Raúl entendió lo que sucedía. Esta vez le habló en inglés, en un tono un poco irritado. «Oh, lo siento, ¿solo hablas inglés? Bueno, eso es problemático. ¿Cómo atenderás a los clientes si no hablas español? Estás en Miami, aquí los únicos que hablan en inglés son los policías y los doctores, y eso en ocasiones». «Sí, ya me estoy dando cuenta de ello», le respondió Rick con un tono igual de irritado. «No te preocupes, lo voy a solucionar. Ya tengo experiencia en este trabajo. Les pediré que me lo indiquen en la carta». «Bueno, si crees que te va a funcionar, al menos sabes contar en español». «Sí, un poco». «Bien». Raúl comenzó a explicarle entonces el funcionamiento de las mesas, de qué se trataban los platillos y cómo debían servirlos. Rick se sentía estafado y abrumado por la cantidad de información nueva que debía memorizar. No deseaba estar ni un minuto más en aquella ciudad demente, a pesar de su encanto y buena vibra, pero sabía que esta experiencia era necesaria y además ya había cancelado el alquiler de su habitación por 3 meses, por un monto mucho más elevado que en otros sitios, pero no deseaba tener más tratos con extranjeros. En su otro trabajo como guardia de seguridad, las cosas no eran muy diferentes. Su jefe en aquel lugar también era un hombre latino, de República Dominicana, quien había tocado con suerte al lograr abrir su propio local nocturno. Allí no fueron tan amables y le reprocharon fuertemente el hecho de que no hablara español, una experiencia totalmente nueva para él, pues nunca antes lo habían visto como menos por no hablar una lengua que, a su juicio personal, era inferior a nivel político. Sin saber muy bien cómo, logró convencer a su jefe de que le permitiera al menos una semana de prueba. De esa forma Rick comenzó su vida en Miami. Se dio cuenta de varias cosas que lo dejaban pensando y con un profundo enojo dentro de sí. Por ejemplo, habían ciertos tipos de mujeres que intentaban a toda costa coquetear para obtener su teléfono, pero de ello ya le habían advertido sus compañeros del club al ver que él era estadounidense puro, o como ellos le decían, gringo. Cuídate de esas que te quieren sacar tu número a la fuerza
están desesperadas por casarse con un gringo para que le den la ciudadanía y capaz tienen marido e hijos esperando para entrar al país. Eso le habían dicho, pero no esperaba que se volviera algo rutinario, tener a 2 o 3 mujeres cada noche, incluso a veces eran las mismas todos los días, intentando seducirlo en un inglés mal pronunciado y con obvias intenciones de enredarlo en una relación. Había llegado a un punto de tal exasperación que una noche no pudo contenerse y les dijo que ya no lo intentaran más porque estaba casado y tenía 3 hijos. Fue como si hubiera dado con la clave secreta para hacerlo invisible a las mujeres. Otra cosa que se había dado cuenta es que la ley había tomado matices diferentes en Miami. Esto no quería decir que los crímenes eran perdonados o que la policía no hiciese su trabajo, sino que ciertas infracciones menores, como vueltas en autos prohibidas, saltarse los turnos de un reciclaje de la basura o estacionar en lugares indebidos, no siempre eran penalizados como en el resto de los Estados Unidos. De hecho, la policía parecía no estar muy animada a darle seguimiento a estos casos de infracciones y los obviaba o dejaban ir a los infractores solo con una advertencia. Pero lo que verdad causaba en él un sentimiento de malestar era el sentimiento de que gran parte de la economía de la ciudad se movía hacia afuera del país. Casi todas las personas latinas con las que tenía relación tenían familias fuera de los Estados Unidos y ellos actuaban como la gallinita de los huevos de oro, enviándoles dólares para que lograran subsistir en sus países. Eso lo enfurecía, pues quería decir que mucha de la riqueza que se generaba en estas ciudades no se reinvertían en la economía de Estados Unidos, sino que servían de oxígeno para mantener las precarias y enfermas economías de los países latinos. Sin tener con quién hablar de estas cuestiones, se desahogaba con su padre por teléfono. «Es que no lo entiendo, papá. ¿Por qué tienen que robar lo que es nuestro para que su economía pueda funcionar? Váyanse todos y peleen por esos países que dicen amar tanto». «Hijo, ellos no aman a ningún país. No son como nosotros que sí amamos a América por encima de todo. Ellos solo se preocupan por ellos y los suyos. ¿Por qué crees que sus países están destruidos? De verdad no lo soporto, quisiera irme. No aguanto más a esta gente que pretende ser amable, cuando en realidad están saqueando a mi país, incluso quieren casarse con nosotros solo por interés». «Bueno, hijo, eso te servirá de experiencia. Cuando estés listo para regresar, me avisas». Aunque hablaba bastante con su padre y sus amigos por teléfono, se sentía solo y aislado en aquella ciudad. Era muy difícil encontrar un americano en Miami, y aunque lo hiciera, no era tan fácil para ellos entablar una amistad. Esa situación continuó durante un par de semanas. Rick solo quería que se cumplieran los 3 meses del alquiler para salir volando de aquella ciudad. Pero poco antes de irse de Miami, ocurrió algo que lo dejaría marcado para toda la vida. Desde el momento que había entrado a trabajar en el restaurante, su relación con Raúl, su superior, no había hecho sino empeorar. Sus personalidades y temperamentos eran muy distintos, lo que irremediablemente llevaba a veces a malos entendidos en los que debía intervenir Jonás, el dueño del restaurante. Un día en particular, Rick se sentía más agobiado que nunca por tener que servirle amablemente a un montón de extranjeros que parecían tener más dinero y posición social que él, aunque seguramente fueran indocumentados. Rick trató de mantenerse estoico ante las quejas y malas caras de aquellos clientes quienes habían hecho una reserva para al menos 4 mesas. Aparentemente estaban celebrando algo muy importante. Raúl, por su parte, se desvivía por atenderlos bien y que estuviesen a gusto. Las malas reacciones de Rick hacia las peticiones de los clientes lo estaban enfureciendo. Cuando Rick se dirigía a llevarle un plato de ensalada a una de las clientas por tercera vez, vio con horror cómo el chico estornudaba encima del platillo y continuó avanzando como si nada. «Rick, detente. No puedes servir ese plato al que acabas de estornudar». «Ah, Raúl, no te pongas difícil. Prácticamente no le cayó nada. Déjame hacer mi trabajo porque esa clienta está insoportable».
Rick, ya basta. Devuelve ese plato y ve a disculparte con la clienta. Dile que tendrá que esperar 2 minutos más y yo se lo llevaré. El chico se quedó viendo con mala cara a Raúl por unos instantes y le dijo: No, lo siento, quiero terminar rápido para que se larguen. No quiero recibir una queja en español solo por tu delicadeza. Sin perder un solo segundo, Raúl trató de quitarle la bandeja de las manos a Rick, quien furioso terminó por estrellarla con fuerza contra el suelo. De inmediato comenzó una pelea de insultos en inglés y español. Los gritos llegaban hasta donde estaban los clientes, quienes permanecían sentados con una expresión de desconcierto al ver que nadie se movía para averiguar qué estaba pasando. Finalmente Jonás escuchó el bullicio desde su oficina y corrió para tratar de tranquilizar la situación, pero lo que tendría que oír lo regresaría 30 años en el tiempo, cuando apenas era un muchacho que con el sueño de una vida mejor había cruzado la frontera con su esposa embarazada. Rick, eres un idiota. Dejas que tu ira y resentimiento contra los latinos te ciegue y no te permite ver lo que tenemos que ofrecer. ¿Ofrecer? ¿Todos ustedes? Los extranjeros son unas hienas. No importan si son de México, de Irán, de África. Tú también vienes a robarnos el dinero y a nuestras familias. No eres más que un asqueroso inmigrante que quiere hacerse rico en un suelo extranjero. Esto le heló la sangre a todos los presentes, quienes podían entender inglés y veían al muchacho como si fuese una cobra a punto de soltar más veneno. Hubo una pausa de al menos 30 segundos. Luego Raúl habló calmadamente. No, Rick, te equivocas. Tu poco tacto te impide ver el panorama completo. Yo no soy un inmigrante. Yo soy un ciudadano americano igual que tú. Nací en Texas, en un hospital atendido solo por médicos gringos, que igual que tú, no hablaban nada de español. Mi madre estuvo a punto de perderme por un error en mi nombre. Casi termino en un orfanato por culpa de gente muy gringa, pero nada sensible, que solo veían en mí una carga para el Estado. Gracias a Dios mis padres lograron mantenerme con ellos y crecí en una granja de vacas, en un pueblito de housing. Los patrones les exigían mucho y no les importaba que yo estuviese pequeño y mi madre tuviese que atenderme. Solo querían trabajadores que pudieran cumplirles a ellos. Me crié rodeado de niños blancos que no entendían mis costumbres mexicanas, pero tampoco yo las entendía del todo, pues venían de un lugar del que yo escuchaba todos los días, pero nunca había visitado. Cuando cumplí 11 años, mi padre reunió lo suficiente para venir a Miami y abrir su propio restaurante. Por fin, podía hablar libremente en español sin que la gente me viera mal o extraño, pero no podía dejar que la migración encontrara un motivo para depositarnos. Con 17 años, me enrolé en la milicia y serví 2 años en Afganistán. El país reconoció mi trabajo y nos concedió a todos la residencia permanente. Pero de todas formas tenemos que ganarnos la vida, y por eso estoy aquí, ayudando a mi padre en su negocio. Puede que tú odies a los extranjeros, que creas que todos vienen a desangrar y robar, y puede que sea cierto, pero lamento decirte que yo soy tan americano como tú. Solo conozco Estados Unidos y creo que será el único país que conozca. Siento que esto no sea lo suficientemente valioso para ti. Todos guardaron silencio, incluso Jonás trataba de calmar las silenciosas lágrimas que le caían a borbotones de sus ojos. Sin saber muy bien cómo actuar, Rick se dirigió al baño y se quitó el uniforme, lo dejó en la barra del restaurante y salió rumbo a su casa. Allí recogió todas sus pertenencias y le dejó la llave a su casero, sin pedir la devolución de las 2 semanas que aún le restaban de alquiler. Tomó un autobús con rumbo a Carolina del Sur. Decidió que tenía muchas cosas que pensar y solo podría hacerlo en su hogar. Sin duda, Miami había sido toda una experiencia para él, pero aún le faltaba un poco para saber si estaba listo para cambiar su forma de ver el mundo y a los extranjeros que hacían vida en su país. ¿Qué te pareció la historia de Rick y Raúl? ¿Qué hubieras hecho si te encontraras en el lugar de alguno de ellos? Déjanos tu respuesta en el cajón de comentarios.
Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.